Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al Ateneo de Madrid. El acto que hoy vamos a disfrutar y compartir es el resultado de muchos esfuerzos. Es un... ¿Ahora? No está encendido. Ahora. Decía que el acto que hoy vamos a disfrutar y compartir es el resultado de muchos esfuerzos. Es un deber de justicia nombrar en primer lugar a María Muñoz Toledo, escritora, que ha puesto en marcha todo el proceso de organización, allí para quien no la conozca, y coordinación de este acto, apoyada por sus tan queridas asociaciones de clásicas y modernas y mujeres progresistas de retiro. Sin duda ella es la gran artífice de esta presentación. Pues bien, en este proceso de organización, María se puso en contacto conmigo para que nuestra sección de pensamiento marginal sirviera de plataforma para tan interesante acto. Mi breve intervención está encaminada a explicarles, en ausencia del presidente de nuestra sección, Carlos Emprún, que se encuentra fuera de España, y como representante de mis queridos compañeros y compañeras de pensamiento marginal, Rubén Prada, Carlos Fernández Corujedo, Piedad Aguirre y María Ángeles del Caño, cuáles fueron las razones que nos llevaron a considerar que este acto no solo fuera, con ser ya mucho, la presentación del libro de Inma Alcalá, sino también, y como telón de fondo, un homenaje a la figura de María Campo Alange. La primera de estas razones alude al empeño de nuestro presidente de la sección desde hace casi 2 años, por supuesto apoyada en la actualidad por todos los miembros de la misma, para que María Campo fuera incluida con todos los honores en nuestra galería de retratos de ateneístas ilustres, junto con otras mujeres ya presentes en dicha galería como María Matute, María Zambrano o Concepción Arenal, entre otras. Solicitud que esperamos que muy pronto sea atendida, y ello por un deber de justicia, como va a desarrollar Ana Santos, nuestra actual socia bibliotecaria, un lujo de socia bibliotecaria. María trabajó por el Ateneo de Madrid, siendo su vicepresidenta durante un largo periodo de tiempo. La segunda razón la encontramos en la propia programación de la sección de pensamiento marginal para el presente curso, centrada en el desarrollo de 2 líneas de trabajo fundamentales, una relacionada con las ciencias de la regeneración humana y otra con la filosofía de los cuidados. Además, por supuesto, de tratar temas tan interesantes como la reflexión sobre un nuevo orden mundial, un recital de jóvenes artistas de 22 años, como se habrán dado cuenta, estoy aquí haciendo un poco publicidad de nuestra sección. Pues bien, en relación con este último ciclo, el de filosofía de los cuidados, comenzamos el tema del cuidado acercándonos a la tradición madrileña a partir de la presentación de la Hermandad del Refugio, acto organizado por una de nuestras compañeras, Piedad Aguirre. Más tarde hemos desarrollado también en esa misma línea otra actividad sobre nodrizas y brujas de la antigüedad clásica al romanticismo, presentado por la doctora Ana María Leira, que hoy vuelve a estar entre nosotros. En ese sentido, cuando leí el libro de Inma Alcalá sobre la agenda secreta de María Campo Alange, me pareció que este ensayo en clave feminista trataba también ese tema del cuidado aplicado al ámbito de la mujer y la feminidad. Y es que, como señala la propia Inma Alcalá, desde las páginas de su libro, la mujer surge como un ser humano. Todo ello frente a concepciones filosóficas y científicas que la relegaban a niveles de inferioridad. La autora sevillana, con su obra La secreta guerra de los sexos, se adelantó en unos meses a las formulaciones de Simone de Beauvoir, que me parece un dato muy interesante, que cuestionaba las ideas que Europa había ido tejiendo sobre la feminidad. Cierro comillas, página 137. Yo no voy a profundizar más en el contenido de este ensayo, que lo harán con mejor acierto tanto la propia autora
como la doctora Ana María Leira. Ana María, como especialista en estética y teoría del arte, esta tarde nos va a ofrecer un análisis crítico sobre la interpretación que María Campo Alange nos ofrece de la pintura de María Blanchard y del tema del espejo en las meninas de Velázquez, teniendo en cuenta, por supuesto, las aportaciones de Inma Alcalá en su obra sobre la autora sevillana. Simplemente destacarles un último aspecto que me ha parecido central en la obra de la escritora sevillana y que Inma Alcalá pone en valor. Se trata del tratamiento de la maternidad, modelo de los cuidados, que la autora lleva a cabo en su obra Mi niñez y su mundo. Y ahora también me aprovechan un paréntesis para comentarles que casi todas las obras de María Campo Alange se encuentran en nuestra biblioteca y que nuestra biblioteca es la joya de nuestra institución, el Ateneo, y que además con tanta dedicación y acierto cuida a nuestra socia bibliotecaria, Ana Santos, como también de las salas de lectura para poder disfrutar de estos libros. Volviendo al tema, la originalidad en el tratamiento de la maternidad que lleva a cabo María Lafitte consiste en no situarse simplemente en el reproche, y esto me parece muy importante, como hacen Simone de Beauvoir o Betty Friedan, sino que nuestra autora intenta ir más allá. María disculpa y entiende la educación recibida por su madre, sin permanecer en un papel de víctima, pero a la vez, como señala muy acertadamente Inma Alcalá, quiere ir más allá de los suaves y vaporosos vestidos maternos. Quiere ser escritora. Y lo consiguió, porque a través de sus escritos María nos ha legado ideas y sentimientos que siempre quedarán en nuestra memoria y que están muy presentes en la propia familia. Creo que está claro por el número de miembros que hoy asisten al acto. Su propio nieto, Rafael Rodríguez Ponga, que hoy tan amablemente nos acompaña en representación de la familia, va a referirse a todos estos aspectos. Ya para terminar y ceder la palabra a María Muñoz, simplemente señalar que mientras leemos las propias obras de María Campo Alange o la interpretación de Inma Alcalá, hoy nos seguimos sintiendo cuidadas por esta mujer, María Lafitte, que nos impulsa al resto de las mujeres con su fuerza y valentía a participar en el trabajo intelectual, en la reflexión y sobre todo en el espacio público. Dice ella misma, y acabo con una cita de sus palabras, en La guerra secreta de los sexos: publicar un libro tiene para mí algo del clásico gesto del náufrago que echa una botella al mar con un mensaje dentro. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Carmen Buenoacero no solo codirige la sección del aula de pensamiento marginal del Ateneo, desde donde nos ha apoyado y ha facilitado este encuentro. Carmen es también doctora en filosofía pura, aquí hay muchas filósofas también en la sala. Colaboradora de la Cátedra de Psicología Profunda de la Universidad Pontificia de Salamanca desde 1984. Es profesora tutora del Instituto Universitario Oscar Fischer de Madrid y su directora también de sus actividades culturales y de esta clínica psicoanalítica. Y realmente es un poco también el alma de este encuentro. Pero como cortesía obliga, y aquí estamos representando a dos asociaciones de mujeres, doy las gracias porque veo muchas caras conocidas, creo que le voy a dar la palabra a Ana Santos Aramburu. Pero voy a decir algo también de Ana, porque aunque las presentaciones en estas mujeres que son sabias pero humildes siempre dicen que sobra, yo creo que ya a estas alturas de nuestra vida, aunar sinergias y este capital humano tiene su relevancia, hay que ponerlo sobre la mesa. Ana es licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Biblioteconomía y Documentación. Fue directora de la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla de la Universidad Complutense, directora general de Archivos y Biblioteca del Ayuntamiento de Madrid. Posteriormente pasó a ocupar el cargo de directora de la Biblioteca Nacional,
desde donde impulsó su modernización en la digitalización de sus archivos, nada menos. Entre sus méritos destaca la encomienda de Alfonso X el Sabio y de su gobierno de Aragón, un premio a los valores humanos, que dice mucho de la persona. Múltiples publicaciones jalonan su trayectoria, siempre destacando que la cultura y el conocimiento crean una sociedad que nos hace mejores y nos permiten avanzar. Actualmente forma parte de la Junta de Gobierno del Ateneo de Madrid y es responsable, hemos dicho, de su maravillosa biblioteca. Una vida entre libros tan admirable. Tuya es la palabra, Ana. Bueno, muchísimas gracias, María. No sé si esto funciona, me lo estaba imaginando. Vamos a apretar un botón y seguramente funcionará. ¿Sí? Ahora sí. Fenomenal. Bueno, muchísimas gracias, María, por esta presentación que desde luego no solamente es inmerecida, sino que también creo que es innecesaria. Porque aquí estamos entre amigos y entre personas que creemos un poco en lo mismo y bueno, estamos intentando hacer un acto gracias al trabajo de la sección de pensamiento marginal, en este caso representada por Carmen Bueno, lo más entrañable, cariñoso y cercano posible, como yo creo que a María Laffitte, condesa de Campo Alange, le hubiera gustado tener. Yo estoy aquí casi con una doble... Bueno, tengo que agradecer antes de nada, y esto es cierto, a María. De verdad, todo el trabajo que ha hecho, María, el cariño que ha puesto y la ilusión en organizar este acto a través de la Asociación de Mujeres Progresistas de Retiro y también a través de Clásicas y Modernas, Asociación por la Igualdad de Género en la Cultura, a la cual yo también pertenezco. Entonces, gracias de verdad, María, porque estas cosas se hacen por convencimiento, no por compromiso. Y eso es de verdad lo que tiene un significado. Yo estoy contentísima de que el Ateneo, no he tenido yo nada que ver, porque ha sido la sección de pensamiento marginal, haya querido organizar este homenaje a María. Estoy muy contenta porque no solamente creo que es de justicia, absolutamente, sino porque tengo la suerte de conocer a la familia Campo Alange hace muchos años. Y digo tengo la suerte porque cuando, siendo yo una doctoranda, llamé a su puerta tímidamente para que me dejasen consultar el archivo para estudiar la biblioteca de la primera condesa de Campo Alange, Agustina de la Torre, una gran bibliófila, una mujer ilustrada en pleno siglo XVIII, dije, no sé con lo que me voy a encontrar. Bien, me encontré con una familia absolutamente generosa, comprometida con la cultura y con el conocimiento, y además de una cercanía y afabilidad que nunca os podré agradecer, Javier y Almudena. Ahora tengo ocasión de deciroslo en público, que me abrieseis las puertas de vuestra casa y sobre todo poder disfrutar tantos años después de esta amistad. Así que muchas gracias. También gracias a vosotros conocí a María Laffitte, que no la conocía antes. Por eso es muy necesario recordar su figura. Y por eso es muy necesario que el Ateneo y lo que esta institución significa la recuerde. No solamente con este homenaje, sino, como muy bien ha dicho Carmen, con el retrato que se le va a hacer por parte de su nieta, Almudena Salamanca, y que esperemos que el año que viene se pueda colgar en la galería de ateneístas ilustres, con todo merecimiento. ¿Y por qué con todo merecimiento? Pues porque María, de alguna manera, en el año 1962, cuando fue nombrada vicepresidenta del Ateneo de Madrid por Manuel Fraga Iribarne, en esos años no se elegían los cargos directivos por votación, como es ahora, sino que se elegían a dedo. Pues cuando María fue nombrada vicepresidenta, aceptó el cargo. Y yo creo que lo aceptó cogiendo la antorcha de tantas mujeres que desde finales del siglo XIX, la primera Rosario de Acuña, que se atrevió a leer en esta tribuna sus poemas y que causó un revuelo en la prensa simplemente por el hecho de leer una mujer
sus poemas en público, además poemas que no eran nada ni eróticos, ni bueno, no eran nada, eran muy buenos, eso sí, nada más, pero causó un gran revuelo en la prensa y sobre todo a partir de 1905, que fue el año en que se admitió por primera vez a una mujer como socia, que fue Emilia Pardo Bazán. Las mujeres que hasta el inicio de la Guerra Civil participaron en el Ateneo como socias fueron las mujeres de mayor altura intelectual que este país ha tenido. Fueron capaces de crear un grupo de reflexión, una tertulia en la cacharrería, donde participaban hombres y mujeres, no solamente mujeres, y donde se debatían esos problemas de la cuestión femenina que todavía, arrastrándola desde el siglo XVIII, seguían siendo causa de debate social. Con sus opiniones aportaron mucho, con sus conferencias, especialmente algunas, las que organizó, por ejemplo, entre otras, María Lejárraga. Con sus conferencias dejaron mucho hecho. Voy simplemente a nombrar algunas, para que nos podamos hacer una idea de quiénes eran, ¿no? Blanca de los Ríos, Concha Espina, Carmen de Burgos, Margarita Nelken, Rosa Chacel, María Lejárraga, etcétera, etcétera, etcétera. Dejaron mucho, pero una vez terminada la Guerra Civil, aquí se hizo la oscuridad y no participó ninguna mujer, ni en actividades, ni, por supuesto, en cargos directivos. La primera fue María Campo Aranje. Cuando le ofrecieron el cargo, en el año 1962, como decía, el periódico Informaciones le hizo una entrevista en febrero de 1963. Y cuando le preguntaron que por qué había aceptado el cargo y si estaba dispuesta a trabajar, respondió lo siguiente: sí, si he aceptado el nombramiento es porque tengo que realizar una labor. No me gusta figurar tan solo nominalmente en nada. Al aceptar esta vicepresidencia, repito, estoy obligada a trabajar. Yo creo que ella era así. Su nivel de responsabilidad era este y su nivel de entrega y compromiso también era. Y lo hizo. Y lo hizo además con una dedicación especialmente dirigida a un área de conocimiento que en esos años en España era poquísimo conocida, que era la ciencia. Ella, es más, reconocía en esta entrevista que había aceptado el cargo porque en el nombre del Ateneo venía Ateneo científico, artístico y literario. Ya aparecía la palabra científica. Y ella, que no sabía nada de ciencia, quería saber más. Una curiosidad intelectual que le acompañó durante toda su vida. Y lo hizo, y organizó aquí muchas actividades, entre ellas un ciclo de conferencias con Emiliano Aguirre, que este año se celebra su centenario y que también lo vamos a celebrar probablemente aquí en el Ateneo, con Emiliano Aguirre, entonces padre Aguirre, que fue uno de los precursores de muchas cosas, pero entre ellas de la introducción en España de todas las teorías de la evolución, sobre todo de las de Teilhard de Chardin, que en España prácticamente eran en aquellos años totalmente desconocidas. María organizó aquí muchas más actividades. Ahora mismo estamos catalogando todas las invitaciones de aquellos años y todo el listado de actividades que se hicieron, y aparece continuamente nombrada, pues presidiendo mesas, participando en conferencias, presentando libros, en fin, una actividad frenética como la caracterizaba. Va a hablar muchísimo mejor Ilma que yo sobre María, pero simplemente porque quiero terminar pronto para no quitar el tiempo a las que realmente saben, dar una pincelada. A pesar de ser una mujer de la época franquista, María no era una mujer franquista al uso, ni yo creo que tenía mucho que ver con esto. De alguna manera representaba unos valores que hoy han sido los que nos han llevado a esta sociedad, a la sociedad de este momento, a ser como somos y a estar como estamos. Una sociedad de progreso, desarrollada, igualitaria y en la que todos, independientemente de nuestra clase social, independientemente de nuestra condición, incluso independientemente de nuestra capacidad de aprendizaje y nuestro conocimiento y nuestras diferencias, nos encontramos mejor, nos encontramos todos más a gusto.
ella fue una precursora de todo esto. Y lo fue fundamentalmente, no solamente por su compromiso con la igualdad, que lo tenía, por supuesto que lo tenía, si no, no hubiera traducido todo lo que tradujo y escrito todo lo que escribió, sino también por el rigor y el amor a la ciencia y al conocimiento, esa curiosidad intelectual que la acompañó durante toda su vida y que consiguió hacer de ella una mujer por encima de la media en cuanto a formación, siendo que era prácticamente de formación autodidacta. Se formó en todo y se formó además con las corrientes más novedosas y las más avanzadas. Por eso es de justicia no solamente que este Ateneo la recuerde, sino fundamentalmente que esté permanentemente en la galería de retratos de esta casa, ¿no? Así, no solamente hoy, no solamente en sus libros, no solamente en todo el legado que nos ha dejado, sino en esas paredes, cualquier persona que pase la verá y la recordará. Y quien no sepa quién es, preguntará quién era esta señora y alguien se lo podrá explicar. Así que gracias otra vez por el recuerdo, gracias por el homenaje y muchísimas gracias a vosotros por ser la familia que sois. Gracias, Ana. Y hay que decir que Ana está aquí en su doble condición de ateneísta y también porque dos asociaciones han convocado este homenaje, entrecomillado, literario e intelectual, porque es la vicepresidenta de Relaciones Institucionales y de Cultura de Clásicas y Modernas, una asociación que lucha por la igualdad de hombres y mujeres en la cultura y que entre sus proyectos estrella está, por ejemplo, muy consolidado. Este año se cumplen 10 años del Día de las Escritoras, los proyectos de bibliotecas en igualdad, la revista digital Desde los Márgenes, y que convoca a un grupo de mujeres de la cultura entre las más sobresalientes de todos los ámbitos: la ciencia, la literatura, el arte, en fin. Yo que voy a decir que también estoy en esta lucha trabajando con ellas, y de Mujeres Progresistas de Retiro, que es una asociación fundamentalmente madrileña, que es una asociación feminista que lucha y proclama los derechos de igualdad real, velando porque se cumplan las leyes actuales y reivindicando los acontecimientos más señalados que forman parte de la agenda feminista actual, entendiendo que la lucha de las mujeres forma parte de la defensa de los derechos humanos y como tal debe ser corresponsable toda la sociedad. No vamos a negar que a pesar de todo el feminismo ha adquirido gran madurez, es verdad, pero hoy las mujeres estamos más organizadas y tenemos que resaltar que la actividad de las pensadoras que nos precedieron fueron desvelando herramientas y saberes que aún hoy aplicamos y han contribuido a crear una conciencia crítica totalmente necesario, pues su significado y evolución es constantemente redefinida. En eso y para eso estamos todos aquí esta tarde. Y tenemos una deuda con María Lafitte, con su pensamiento ilustrado, de raíz liberal y de talante progresista, constante que reflejó en sus textos y en sus proyectos y en sus certezas, heredadas de figuras como Concepción Arenal y sus ideas humanistas, mujeres decisivas a las que la historia les ha dado un tiempo de elipsis y cuyas teorías han sido consideradas un puente entre el feminismo ilustrado, intelectual y la libertad que nos ha acercado a la igualdad hoy. Aspiro, dijo, tengo voluntad de progreso y de forma individual soy lógicamente progresista. Y soy progresista porque pienso que de este modo sigo la misma dirección que la naturaleza, ya que en su forma de proceder tiene que residir necesariamente la verdad. Ella entendió y quiso que se diera por cerrada esa etapa histórica cuyo modelo cultural
tenía que desaparecer para la modernización de España. Lo que Laffitte estaba describiendo implícitamente con estas palabras a finales de los años 50 era la llegada de nuevos paradigmas de mujer, su futuro emancipador, una actitud constante en su trayectoria, avalada con su idea de progreso y su revisión de la ciencia y el arte, que abrían un camino para las mujeres, para que contaran sus experiencias y a las que ella le tocó vivir. Además, estuvo muy cerca de todos los acontecimientos políticos, sociales y culturales de la segunda mitad del siglo XX y además rodeada de grandes personas del mundo de la cultura y del pensamiento. A su carácter impulsor impregna su corpus teórico de gran legitimidad, pues asume las ideas de libertad, dignidad y mérito para fundamentar después los derechos civiles, educativos y políticos, sin buscar turbulencias, sino como una intersección dinámica de carácter ético que fundamenta todos sus escritos. Esta progresista ilustrada, cuya primera obra no pudo firmar con su apellido, que fue rechazado por los editores, pues la ley no permitía a la mujer publicar ni aparecer en la escena pública habitual, firmó posteriormente todos sus trabajos como María Campo Alange. Apoyándonos en sus estudios y confiando en nuestra fuerza combativa, que es una fuerza cultural llena de referentes, tenemos aquí hoy a una autora totalmente legitimada, que ha realizado una tarea de exégesis e interpretación contemporánea de las que nos hablará en este encuentro, confiando, digo, en que un horizonte inspirador nos anime a ir al rescate y a descubrir otras perspectivas, apoyándonos y apoyando este estudio, y con ese espíritu y con el de celebración estamos aquí hoy. La voz oculta de María de Campo Alange, la escritora en escena, fue el primer título original sobre esta tesis. Y qué bonito, y qué adecuado, y qué representativo para abrir este acto de reconocimiento a una figura que para mí, aunque ahora pasemos a valorar otros aspectos, el verdadero homenaje reside en divulgar, en leer sus libros, donde encontraremos una obra tan libre como potente, tan personal como entrañable, pero esencialmente y sobre todo literaria. Escribo, dijo María Campo Alange, ahora sí la nombro. Escribo para hacer posibles lejanos contactos en el espacio y en el tiempo. Mi atardecer entre dos mundos, relámpagos de conciencia en la noche infinita de los tiempos. Tengo aquí a mi lado a Inma Alcalá, autora de este libro del que vamos a hablar hoy, que es profesora de la Universidad Jaume I de Castellón, de su departamento de Psicología Básica, Clínica y de Psicobiología. Es doctora en Investigación sobre Mujeres, máster en Mediación Intercultural, perito judicial, agente de igualdad. Forma parte del Instituto de Investigación de la Universidad Jaume I de Castellón y con este libro impartió una brillante conferencia en el ciclo Dones Sabies, donde situó a la autora dentro del campo del protofeminismo filosófico, si se me permite este término. Organiza y participa además en jornadas sobre comunicación y liderazgo y ha elaborado esta tesis de manera rigurosa, señalando uno de los aspectos de la prolífica autora cuya obra hoy nos convoca. Adelante. Bueno, muchas gracias, María, por tus palabras y muchas gracias a Carmen
Muchas gracias a Carmen Bueno, también. Con el micrófono. ¿Sí, ahora? ¿Se oye? Sí. ¿Sí? ¿Ahora mejor? Bueno, pues muchísimas gracias a Carmen Bueno, a Ana Santos. Eso sí. Vale, a Ana Santos, y también a Ana María Leira, que está aquí, y a Rafael Rodríguez Ponga, que nos acompaña también esta tarde. Y bueno, y gracias a la familia, al Ateneo de Madrid también, por poder estar aquí y compartir un poco unas palabras, ¿no?, sobre María Campo Alange. Como había comentado Carmen Bueno, al comenzar, a ver, ¿sí? ¿Está claro? No. Vale. Bueno, como había comentado, María Campo Alange decía que escribir un libro era como lanzar una botella al mar. Ella lanzó muchas botellas al mar, porque escribió muchísimos libros, ¿no? Y lo que ocurre es que la arena se posó sobre esas botellas y estuvo muchísimo tiempo. Por eso yo cuando realicé la tesis la titulé La voz oculta, ¿no?, porque había como muchísima arena sobre esas botellas y había un poco que descubrirlas, ¿no?, y que ir sacándolas a la luz. Yo comencé la investigación con María Campo Alange, es algo que hoy me han preguntado muchísimas veces, porque uno de los primeros libros que conseguí de ella fue el que escribió con el seminario sociológico de la mujer, y fue el Habla la mujer. Aquel libro a mí me sorprendió muchísimo, porque cuando lo conseguí de la biblioteca Jaume I de Castellón, pues en el interior había una cuartilla de esas libretas que todo el mundo hemos utilizado, ¿no?, de pequeños, ¿no?, cuadriculadas, ¿no?, con la espiral. Y en esa cuartilla el libro era sobre unas entrevistas a las mujeres jóvenes de los años 60, y en esa cuartilla había una mujer que había, probablemente a lo mejor a quien había pertenecido el libro, que había contestado la encuesta que estaba en ese libro. Aquello me atrayó muchísimo porque era un libro muy novedoso. Yo venía de hacer una investigación sobre Betty Friedan, la autora norteamericana, y entonces era una investigación donde ella utilizaba técnicas cuantitativas y cualitativas, que era algo muy novedoso en aquellos años. Además, que esa investigación tuviera tanta repercusión y que alguien pues, contestara a aquella encuesta, pues bueno, me pareció también muy sorprendente. Porque es una autora que puede parecer a lo mejor que se mueve en un pensamiento teórico, pero que realmente ella conocía la realidad, se acerca a las realidades de las mujeres. La investigación sobre las mujeres fue central siempre en su vida, y evidentemente las mujeres también la leían, aunque ella ha estado durante muchísimo tiempo olvidada y ella ha sido pues, esa escritora en la espera, ¿no?, que ahora afortunadamente estamos recuperando. Además, con su vuelta al Ateneo, ¿no? Bueno, ella fue vicepresidenta del Ateneo de Madrid entre 1963 y 1967. Como ya se ha comentado aquí, ella nace en Sevilla, María Lafite, María Campo Alange, condesa de Campo Alange. Pertenece a una familia de clase alta, y ella en su libro, ¿no?, de mi niñez y su mundo, recuerda esa Sevilla. Es una escritora
en la que tienen muchísima importancia las ciudades en las que vive o que ella conoce, y de hecho le influyen, ¿no? O sea, igual que sus viajes, influyen en su creación literaria y influyen en su pensamiento. Es autodidacta, es escritora, pensadora, feminista. Y yo, bueno, estando aquí la familia, diría también que fue madre, fue esposa y fue también abuela, ¿no? de Rafael y, bueno, de los diferentes nietos que están aquí, ¿no? Creo que además aquí, bueno, ha venido gente también que la conocían, que me estaban comentando, ¿no? Que tenían amistad, que habían coincidido con ella, y me ha llamado muchísimo la atención el enorme cariño, ¿no? con que todo el mundo habla de ella. Y tengo, en eso me siento un poco también unida a todos vosotros, porque yo es una autora a la que realmente durante todos estos años de investigación pues he leído, ¿de acuerdo? Adquiriendo pues muchísimo cariño, ¿no? Ha formado parte de alguna manera de mi vida y de mi pensamiento. Bueno, ella, Salas Larrazábal, Mari, dice que ella es una mujer excepcional, es una luchadora incansable en favor de la mujer, autora de varios libros muy notables, y ella ya dice, ¿no? En el 2002, que no tuvo ni en su vida ni en su muerte la resonancia pública que se mereció. Como suele ocurrir, quizás las nuevas generaciones sean capaces de descubrirla. Yo eso espero, que sea una autora de la que a partir de ahora se empiece a hablar muchísimo. De hecho, Rafael me había regalado este libro, que es de María Blanchard, que fue el primero que ella publicó y que se ha reeditado, y que, bueno, espero que sigan reeditándose muchísimos de sus libros, porque tiene una cosa muy curiosa, María Campoalange, y es que es una escritora muy actual. Yo creo que ella no pertenece a ninguna generación de mujeres que están escribiendo en aquel momento, y es una escritora que a lo mejor desde la actualidad podemos tener un diálogo muchísimo más completo de lo que escribió, de sus palabras y de sus libros. Hace un tiempo introduje en un máster del Instituto Feminista algunos de los textos de la Guerra Secreta de la Secreta Guerra de los Sexos, y fue curioso porque una de las participantes me comentaba, dice, cuando he leído el texto he ido a ver otra vez la fecha en la que estaba escrito, porque no me lo podía creer. O sea, que un texto del año 1948 fuera tan actual. Y dudaba, o sea, dudaba de que fuera realmente en esa fecha. Bueno, pues sí, es una escritora que hoy en día creo que tiene muchísimas cosas, y además ella abre muchísimos debates de los feminismos actuales también. Bueno, como he comentado, ella nació en Sevilla. A mí me gusta recordar que viene de una familia de ceramistas, entre otras cosas porque, bueno, mi marido que está aquí también, él es ceramista, entonces me gusta recordar que María Lafite pertenecía a una familia de ceramistas, y que, bueno, la fábrica Los Remedios, que era de su abuela y de su abuelo, pues bueno, fue conocida en Sevilla, y los azulejos de la Plaza de España, pues bueno, fueron realizados en esta fábrica, ¿no? Ella se educa, bueno, en los patios andaluces, y goza de una cierta libertad porque fue una niña que nunca fue al colegio. Como había fallecido su hermana, parece ser que de una tuberculosis, entonces su madre, por miedo a que ella se contagiara, pues bueno, la educó en casa, ¿no? con profesores particulares. Tal vez eso también le dio a ella cierta libertad a la hora de crear su pensamiento, ¿no? A lo mejor si hubiera ido a
a una escuela con una educación mucho más, normalizada, más estricta, probablemente a lo mejor no hubiera tenido esa posibilidad, pero bueno, realmente ella por su cuenta es una persona que va leyendo y que va formando su pensamiento y sus investigaciones, ¿no? Bueno, tiene muchísimas facetas, eso también lo dice Mary Salas. Sus libros son totalmente diferentes. Es verdad que ella siempre se preocupa por el tema de la mujer y sus investigaciones siempre van a ir en torno a las problemáticas y las situaciones femeninas, pero es verdad que sus libros son muy diferentes. Tenemos pues, desde La flecha y la esponja hasta Mi niñez y su mundo, hasta Los 100 años de la mujer en España, que es un libro que bueno, hoy en día todavía muchas autoras se preguntan cómo lo pudo realizar en aquel momento por la cantidad de información. Y sí, es verdad que ha sido una autora citada a veces, copiada también. No se puede hablar de ciertas autoras sin citar a María Campo Alange. En cambio, luego, a la hora de ver las bibliografías, ves que ella no está. O sea, muchas veces sus ideas se reproducen, se reproduce su pensamiento también filosófico, se reproducen también algunas de las narraciones que ella escribe o algunas de las notas que pone sobre algunas autoras. En cambio luego no se le reconoce, ¿no? A mí eso siempre me parecía muy injusto, ¿no? Cuando después de leerla tanto, o sea, encontraba a veces sus líneas en algún texto y luego miraba al final y no estaba citada la condesa de Campo Alange o María Campo Alange o María Lafitte, ¿no? Pero bueno, creo que la hemos recuperado de alguna manera. Yo he puesto ahí mi granito de arena un poco en hacerlo y creo que espero que a partir de ahora se empiece más a conocer. Se puede ver todo el siglo XX a través de su escritura. Como también comentaban, es verdad, ella aborda, por ejemplo, el tema de la maternidad, algo que a veces desde los feminismos no se ha abordado correctamente. Entonces, ella va marcando muchísimos caminos dentro de lo que es la investigación y dentro de lo que tiene que ser, pues, evidentemente, la sociedad más moderna, ¿no? la del siglo XXI. Su autobiografía es diferente. Esta recuperación de la maternidad está un poco en la línea de Lucy Garay, Elizabeth Badinter o Margaret Mead, ¿no? Que fue una autora a la que ella pues, leyó y sobre la que también investigó. En Mi atardecer entre dos mundos, es un libro que ella publica ya luego de forma más tardía, nos va explicando un poco ya cómo ha ido gestando esa producción literaria y cómo ha ido publicando los libros, y ahí nos va contando todos los esfuerzos y todas las dificultades que ha tenido, ¿no? Por ejemplo, cuando escribe el libro sobre María Blanchard y ella se presenta para que se lo publiquen, lo que le dicen es que ¿por qué no escribe algo sobre Goya, que se vende muy bien, ¿no? Entonces ella realmente quiere dar a conocer a María Blanchard. Yo me encontré con una similitud con María Campo Alange y fue que yo llegué a un momento que me obsesioné por dar a conocer a María Campo Alange, ¿no? Era como ella siempre decía, María Blanchard es tan desconocida como yo, ¿no? Y yo a veces pensaba, y María Campo Alange también sigue siendo una mujer muy desconocida. En cambio es una gran escritora, es una gran pensadora y es una mujer que había que dar a conocer, ¿no? de alguna manera. Y bueno, ella siempre está interesada en la investigación y quiere que las mujeres entren en el campo de la investigación. Tenemos que tener en cuenta que en los momentos en que María Campo Alange está escribiendo, pues bueno, las mujeres todavía no están en muchísimos
espacios. De hecho, todavía no se ha producido la reforma del Código Civil. Ella trabaja para que el Código Civil se reforme con todos los cambios que ello supuso. Entonces ella siempre va a reivindicar para las mujeres que estén en todos los espacios, incluso en política, ¿no? Porque, por ejemplo, Concepción Arenal opinaba que las mujeres no debían de estar en política, pero María Campolange no. María Campolange quiere que las mujeres estén en todos los espacios y aporten. Bueno, tenemos os he puesto ahí los distintos libros, ¿no? Las fuentes bibliográficas de ella y bueno, la gran cantidad de libros diferentes que hay. París es una ciudad que a ella le influye muchísimo y de allí, cuando vuelva, es cuando va a escribir, porque allí es donde ve la obra de María Blanchard y es donde, cuando ella va a escribir la biografía de María Blanchard, ¿de acuerdo? Este libro hace que Jenny Dors se fije en ella y le propone ser crítica de arte. Ella entra a formar parte de la asociación de Eugenie Dors, igual que también formará parte de la de Ortega y Gasset, y está, a partir de ahí, comienza a introducirse en todos los círculos culturales que hay en ese momento en Madrid. Tenemos que tener en cuenta que son círculos en aquel momento muy masculinizados, donde hay muy poquísimas mujeres, y una de esas pocas mujeres que hay es María Campolange. Da la casualidad además que María Campolange, ella va por su propia cuenta. Quiero decir, su marido no está en esos círculos intelectuales, sino que es ella la que se involucra en estos lugares, y el marido evidentemente debió de ser un apoyo para ella, ¿no? Si no, de alguna manera pues ella no habría podido realizar estas actividades, pero quiero decir que es una mujer que lo hace un poco por su cuenta. Ella comienza leyendo los libros de medicina, o sea, tenemos que imaginarnos una mujer que no ha tenido una formación académica y que comienza leyendo los libros de medicina de Gregorio Marañón, y que es su médico de familia. Luego, más tarde, ya he dicho que forma parte de la asociación de Eugenio Dors y de Ortega y Gasset, pero yo creo que fue una mujer incomprendida dentro, a lo mejor, de los círculos que estaba, por el hecho de ser mujer y por el hecho de que probablemente a lo mejor se le toleró, ¿no? que estuviera allí, pero creo que ni Eugenie Dors ni a lo mejor Ortega y Gasset llegaron a entenderla. De hecho, cuando ella le dice a Eugenie Dors que quiere investigar sobre las mujeres, pues bueno, Eugenie Dors le dice que ya está como todo investigado, ¿no? que puede dedicarse a ser crítica de arte, pero bueno, ella insiste y a partir de ahí ella se plantea, por eso yo hablo de su agenda secreta, porque ella se plantea su trabajo, ella va planteándose sus libros, va planteándose lo que a ella le interesa investigar, va haciéndolo, al final va publicando esos libros, evidentemente son libros de mucha calidad que ella luego presenta a editoriales y se edita, pero que bueno, que es un poco su proyecto de vida, no es algo dirigido por nadie, ¿no? Bueno, entre las asociaciones a las que perteneció, además de la Academia Breve de Crítica de Arte, el Instituto de Humanidades, el Ateneo de Madrid, por eso estamos hoy aquí, reivindicando su figura y que fue vicepresidenta de este Ateneo, la Academia de las Buenas Letras de Sevilla y la Hispanic Society. Ella siempre, cuando pertenece a una asociación, también hay que decir que es una persona activa dentro de la asociación, ¿no? Como decía Ana Santos, ella había venido a trabajar, ¿no?
Siguió ella, a pesar de no querer ser crítica de arte, ¿no? La oferta que le había hecho tan prometedora, ¿no? Eugenie d'Ors, ella siguió haciendo catálogos de artistas, de Pepi Sánchez, por ejemplo, que yo le digo la pintora que pintaba las piedras, porque tiene una forma de pintar las piedras que además le viene también de su maternidad. Ella dice que empezó así por sus hijos. Luego también Carmen Arocena, que falleció muy joven, Ángeles Ballester y Liliane Rancese, ¿no? entre otras. También realiza algunas interpretaciones, ¿no? de obras pues, de Solana, de Velázquez. Es una mujer que se la invita a dar conferencias sobre pintura, ¿de acuerdo? Porque tenía evidentemente grandes conocimientos, ¿no? Es en 1948 cuando publica la Secreta Guerra de los Sexos. Es un año anterior al Segundo Sexo de Simone de Beauvoir, y ella ya ahí se adelanta a muchísimas de las ideas que más tarde se van a trabajar desde los feminismos y que van a aparecer con Simone de Beauvoir. El libro cuenta con varias ediciones, y en la segunda edición ella ya se hace eco del libro de Segundo Sexo, que ella leyó en francés, y ya cita algunas de las palabras de Simone de Beauvoir. Hay que decir que fue una autora, María Campo Alange, que siempre, ella cualquier aportación o cualquier persona que le rebatiera a lo mejor sus ideas lo aceptaba perfectamente, y lo que quería es que sus libros se leyeran y fueran objeto de debate para de alguna manera ir avanzando, ¿no? en lo que era la filosofía, en lo que era el feminismo, en lo que eran situaciones que estaban realmente dificultando los avances de las mujeres, ¿no? Entonces, ella, de hecho, cuando viene Betty Friedan a España en el año 1975, y ella va a una de las conferencias que dio Betty Friedan en España, ella luego escribe que, reflexionando, dice, yo estaba en el camino correcto, ¿no? Porque claro, era como yo he estado escribiendo, ¿no? Como muy sola, ¿no? Hay que reconocer que, por ejemplo, Simone de Beauvoir tenía un grupo, ¿no? con el que ella debate, habla de filosofía. María Campo Alange es una escritora que nadie está escribiendo como ella en ese momento en España. Yo siempre digo, es una escritora muy actual, pero es que es una escritora que se adelanta muchísimo a su tiempo, porque no hay nadie escribiendo como ella. Ella conoce a Carmen Laforet, es amiga, que fue el premio Nadal, pero nadie está escribiendo como María Campo Alange, además de una escritura tan diferente, ¿no? Con esas publicaciones tan distintas, ¿no? Unas de otras. Ya había comentado el tema de que se adelantaba a Simone de Beauvoir con El Segundo Sexo, que fue una obra muy conocida porque además María Campo Alange fue de las personas difusoras en España de la obra tanto de Segundo Sexo como de la mística de la feminidad de Betty Friedan. Ella, junto con el Seminario de Estudios Sociológicos de la Mujer, fueron difundiendo estas dos publicaciones por España en distintas charlas y en distintos lugares. He ido poniendo algunas de las frases, ¿no? Ella dice: hay que enaltecer a un sexo dentro del cual los individuos que a él pertenecen se sienten empequeñecidos hasta la insignificancia. La vida de la humanidad no hará sino ganar con ello. Creo que son unas palabras que cuando las leemos hoy en día todavía, ¿no? nos dan una actualidad de ella. Hay una expresión que ella dice de la mujer española que a mí me gusta mucho cuando ella la relata, y es que la mujer en España es un híbrido desconcertante, dice ella, ¿no? Dice, porque todavía estamos arrastrando una tradición, a lo mejor una cultura que se remonta a épocas pasadas, y al mismo tiempo estamos observando una modernidad
a la que no terminamos de adaptarnos, ¿no? Entonces, esa definición que ella da, ¿no?, como de híbrido desconcertante, es algo, bueno, que llama muchísimo la atención, y que creo que es para cuestionarnos, ¿no?, qué parte de esa tradición, qué es parte de esa cultura a lo mejor deberíamos perpetuar, qué parte a lo mejor debemos empezar a dejar ya en el camino, y qué parte debemos de asimilar. Creo que es parte de un poco de la evolución que vamos a ir y que tenemos que tener como sociedad, ¿no? Ella dice que la mujer, como consecuencia de esto, pues tiene que improvisarse, revelándose forzosamente como autodidacta. Es verdad, no hay caminos muchas veces para las mujeres. Las mujeres han tenido que ir introduciéndose en muchos campos a través de pequeñas grietas, de pequeños espacios, ¿no?, con los que han ido pues, dándose a conocer. La propia forma de escribir muchísimas veces era con seudónimos de hombres, no podían utilizar su nombre de mujer porque no les publicaban, nadie les leía sus libros. La propia Concepción Arenal publica un artículo por el que le dan un premio, y lo tiene que presentar con el nombre de su hijo, que en ese momento tiene 14 años, porque las mujeres no podían escribir, y de hecho ella no puede firmar los editoriales tampoco del periódico. Entonces ha sido muy complicado para las mujeres llegar a muchísimos espacios. Todo esto se hace eco María Campo Alange, y como he comentado, cuando Betty Friedan, pues bueno, viene a España en 1975, ella ve que está de alguna manera en el camino correcto. Es verdad que Betty Friedan fue una activista, ¿no? Ella funda el movimiento Now, pero hay que reconocerle que María Campo Alange crea el Seminario de Estudios Sociológicos sobre la Mujer mucho antes de que Betty Friedan funde el movimiento Now en Estados Unidos. Betty Friedan luego creó otros movimientos como NARAL, pero bueno, hay que reconocerle siempre a María Campo Alange esa tarea, ese trabajo de pionera en muchísimos campos, ¿de acuerdo? Que creo que no se le ha reconocido suficientemente. De hecho, es una escritora que cuando yo he dado a veces a conocer en círculos feministas, o pues las preguntas han sido de muchísima gente, pero ¿cómo no conocíamos a esta mujer? ¿Cómo no habíamos oído nunca hablar de ella? ¿Dónde estaba, no? O sea, bueno, pues ha sido poco difundida, a lo mejor poco comprendida y poco conocida, ¿no? He ido poniendo algunas de las frases de sus libros para que veamos un poco esa actualidad que tienen, ¿no? Algunas de las cosas que ella precisamente dijo. Jorge Mañach, él es un escritor cubano, y cuando viene a España hace una serie de entrevistas a personalidades españolas. Y bueno, él dice en esta entrevista que realiza a María Campo Alange que no podía irse de España sin entrevistar a la condesa de Campo Alange, porque era una mujer que había estado y que estaba escribiendo y investigando sobre las mujeres. Y bueno, realiza una entrevista que es publicada también por la revista de Occidente. Tiene otros libros, La mujer como mito y como ser humano. Ella realiza una investigación multidisciplinar, quiero decir, es una mujer que lee de matemáticas, lee sobre geometría, lee sobre filosofía, sobre psicología, quiero decir, a partir de ahí genera y crea su pensamiento. María Campo Alange es una mujer que piensa sola, porque no está, aunque está en estos grupos culturales, intelectuales, pero realmente no tiene mujeres con las que pensar o dialogar, hasta que, bueno, crea el Seminario de Estudios Sociológicos, pero que, bueno, realmente es también un equipo multidisciplinar, ¿no? Donde ella recoge pues, bueno, a distintas mujeres, ¿de acuerdo?, de distintos ámbitos.
pero dentro de lo que es la filosofía es ella la que está creando a veces su propio pensamiento, porque hasta que llega al seminario ella está publicando libros por su cuenta y está un poco sola en ese aspecto, ¿no? Son sus proyectos, ella los va sacando adelante, quiero decir, nunca desfallece, sigue escribiendo a pesar de lo que le digan y continúa en esa línea. Hay un prólogo de las madres solteras donde ella intenta también dar apoyo a las escritoras más jóvenes, como en este caso fue Mercedes Soriano, que escribía en El País, y ella realiza el prólogo de este libro, que yo recomiendo que se lea porque es un prólogo realmente muy que toca un poquito el corazón, ¿no? Cuando habla de cómo se nos considera a las mujeres y esa situación a veces en la que nos encontramos, ¿no? en la sociedad. La mujer en España, 100 años de su historia, como he dicho, es un libro que todavía hoy nos preguntamos cómo lo pudo escribir, porque hace un recorrido, ¿no? por muchísimas autoras y muchísimas mujeres. Ella quería hacer otra edición de este libro. Es una autora muy moderna en ese aspecto, muy actual, porque ella se preocupa de las ediciones de sus libros, cómo son, cómo están editados. Ella, por ejemplo, quería que La mujer en España fuera un libro más asequible, ¿no? que la gente lo pudiera leer, porque ella quiere ser, a pesar de que es muy tímida en sus presentaciones, ella dice que nunca le dice a los amigos que va a presentar un libro y nunca lo anuncia, pero luego es verdad que ella quiere que sus libros se lean, se conozcan, ¿no? se difundan y que la gente que llegue, ¿no? al público en general. Entonces este libro es un libro de los que ella quería, ¿no? volver a editar, pero no pudo hacerlo. En el libro habla de distintas autoras, de Cecilia Boldefáber, que firmaba con el nombre de Fernán Caballero, Gertrudis Gómez de Avellaneda, Concepción Arenal, Emilia Pardo Bazán. Cualquier biografía o cualquier publicación que se haga de ellas debería citar a María Campo Alange, porque ella realmente en esta publicación ya hace unas descripciones, ¿de acuerdo? Muy adecuadas de todas estas autoras, y es algo que a veces no se hace, ¿no? De este libro salió su publicación de Concepción Arenal, que también es un libro que merece, debe ser, está reconocido como una de las mejores biografías de Concepción Arenal, y también cualquier libro o cualquier publicación que cite a Concepción Arenal debería tener en cuenta, ¿de acuerdo?, que la publicación de María Campo Alange. Y llegamos a la creación del seminario de estudios sociológicos de la mujer. Ya dice que quiere formar un grupo de mujeres con inquietudes sociales y evidentemente que consideran necesario la reforma del Código Civil en relación con la mujer, el matrimonio, la familia y el mundo laboral. Este grupo estaba formado por Lidia Álvarez, Consuelo de Gándara, Elena Catena, Pura y Marisa Larazábal, Concepción Borreguero, María Jiménez de Obispo del Valle. Contaban también con algunos hombres que en algún momento les invitaban, como es el caso, por ejemplo, de Carlos Castilla del Pino, de José Luis Pinillos, en que daban conferencias, ¿no? O les invitaban a alguna investigación de las que estaban realizando. Este grupo publicó el libro del que os he hablado, el de Habla la mujer, resultado de un sondeo en la juventud actual. Otro libro que fue de diagnosis del amor y del sexo, donde pregunta a los jóvenes sobre la visión que tienen de la sexualidad. Para ella la sexualidad, de hecho cuando coloca la palabra sexo en la Secreta Guerra de los Sexos,
dice que hay que normalizarla y entonces ella le desaconsejan que ponga esa palabra en el título del libro, pero ella realmente opta por ponerlo. Dice que tiene que haber una normalidad. Y en este libro, en Diagnosis del amor y del sexo, hacen también pues, un estudio con estadísticas de lo que está pensando la juventud, ¿de acuerdo? Tenemos que tener en cuenta que es del año 1977. Ella y la labor del seminario pues, bueno, tuvo una influencia en la época política en la que en aquel momento evidentemente se encontraba este país, ¿de acuerdo? Realizan también artículos periodísticos y, como he comentado, bueno, para ella la nueva mujer española en ese momento ya dice que es un híbrido desconcertante, ¿no? Eso queda para reflexión, si seguimos siendo ese híbrido desconcertante o bueno, o hemos dejado un poco de serlo, ¿no? Ella, bueno, tuvo relación también con María Eugenia Campany, que escribe La dona en Cataluña, Consciencia y situación. María Eugenia Campany hablan de ella como, bueno, la Betty Friedan catalana, ¿no? Le dicen. Y bueno, tuvieron las dos una relación de escritoras. De Nueva York, ella va a venir con una obra también muy actual, que es la de Altamira Hollywood. Allí, Metamorfosis del arte. Y ella dice que no le gustaba este título, María Campoal Ángel. Pero yo creo que es un título que no le gustaba porque a lo mejor en aquel momento no se ponían esos títulos. Yo creo que hoy en día sería muy actual y sería un libro que yo creo que se podría reeditar perfectamente y creo que es un libro realmente muy actual. Ahí explica ella todo lo que es, bueno, la historia del arte y realiza, bueno, una explicación muy, muy bonita. Es un libro muy bonito en el que os he puesto aquí un pequeño esquema que casi no se puede mucho apreciar, ¿no? Pero bueno, aquí vemos los búfalos, ¿no? y las pinturas de Altamira, ¿no? Aquí vemos ya las formas geométricas y donde ella llama metamorfosis de las artes visuales. Y bueno, vemos que es una escritora realmente que realiza ya sus esquemas sobre sus ideas. Está muy en la línea de lo que hoy en día a lo mejor realizaríamos, ¿no? Con una infografía, a lo mejor, o con un power, más que en la época que a lo mejor a ella le tocó vivir, ¿no? También recoge en este libro la obra de Lewis Hine. Lewis Hine fue un fotógrafo americano que, bueno, fotografió el trabajo de los niños y niñas en las fábricas y en algunos lugares, y a raíz de estas fotografías que se publicaron en un seminario norteamericano, pues bueno, lo que ocurrió fue que salieron una serie de leyes que prohibían el trabajo infantil. María Campoal Ángel es una mujer que se preocupa muchísimo también por las condiciones de las mujeres. De hecho, en su libro, en 100 años de la mujer en España, ella va a abordar un tema, a pesar de que ella era de una clase privilegiada, sí que ella posa su mirada sobre mujeres en condiciones realmente difíciles, y allí va a hablar, por ejemplo, de la prostitución o del comercio que se realizaba con las amas de cría, cómo se cosificaba pues, el cuerpo de las mujeres y cómo eran utilizadas para amamantar y a cambio de pequeños salarios. Quiero decir que ella es una escritora que en muchísimos momentos está poniendo la mirada sobre la condición de la mujer, y además es una escritora que ella busca soluciones. A mí esto es algo que me gustó muchísimo, ¿no? Porque además de describir o relatar, ella siempre está queriendo buscar soluciones a la situación de las mujeres. Y siempre está queriendo, con sus investigaciones, no solo dar una foto fija de lo que existe,
sino preguntándose e interrogándose sobre qué podemos hacer para que esto no se produzca, para que esto no suceda, y marcando esas injusticias, ¿no?, que va viendo a lo largo de su vida. Y bueno, para ella dice que la cultura es muy importante para los cambios sociales. Es una autora que siempre se va a declarar feminista. El feminismo es central en su obra. Hablar de un feminismo en este país sin hablar de María Campo Alange, de María Lafitte, es como si nos faltara algo, nos falta una autora fundamental. Ella habla del egoísmo productivo que tienen que tener las mujeres. Dice que hay que de alguna manera plantearse nuestros proyectos y tirarlos adelante muchísimas veces, entonces que a veces hemos de apartar un poco y dejar un poco esas labores, lo que se llama el suelo pegajosos, ¿no? Esas situaciones a veces de los domicilios o de la vida doméstica, ¿no?, que nos impiden a lo mejor desarrollar nuestro proyecto. Habla también del pasmo maternal, algo que también luego, de lo que va a hablar luego también Betty Friedan, ¿de acuerdo?, cuando habla en su libro de la mística de la feminidad. Para ella el trabajo colaborativo de las mujeres era esencial. Decía que la humanidad se había progresado, era gracias a ese trabajo colaborativo, a ese tenderse la mano entre las personas. Habla de la sexualidad, dice que es algo que hay que normalizar, y también de los trabajos que realizan las mujeres, ¿de acuerdo? Y bueno, yo os he querido un poco traer a esta autora. Ella estuvo como vicepresidenta del Ateneo durante unos años, luego ha sido una escritora, una feminista olvidada. Yo hoy la vuelvo a traer aquí al Ateneo. Espero que para que se quede, espero para que se siga debatiendo sobre sus ideas, para que se las siga conociendo, para que se sigan leyendo sus libros, y pienso que es una autora que tiene muchísimo que aportar en el siglo XXI, y quiero agradecer a las personas asistentes aquí al acto el haber compartido este momento con nosotros, y también el haber compartido esos recuerdos, ¿no?, que algunos de vosotros habéis ido de alguna manera contándome, ¿no?, respecto a María Campo Alange. Y muchísimas gracias. En este punto hay que reseñar que este libro está editado por el Servicio de Publicaciones de la Universidad Jaume I de Castellón, y solo hace unos días los libros que teníamos preparados para esta presentación, lamentablemente hemos tenido que asumir el hecho de que nos dijeran que el libro está agotado. Hace muy pocas semanas en la Feria del Libro de Valencia, pues también algo habrá tenido que ver, y este movimiento que está haciendo la autora. Hay muy pocos libros hoy a la venta, pero sin embargo ya está en marcha, o se ha pedido esa segunda edición. Lo que sucede es que al ser una editorial institucional los trámites son un poquito más lentos, y por eso hoy es una pena que la familia no pueda llevarse en su corazón un poco parte de este legado que les pertenece, pero estaremos pendientes de hacérselo llegar al representante que hoy está en la mesa. Os tendremos informados y os lo mandaremos en el momento que esté disponible. Para el resto del público asistente, mujeres y hombres que nos acompañáis hoy, muchas gracias. Pues en las librerías también lo encontraréis. Y bueno, voy a darle la palabra a la maestra de maestros y maestras, Ana María Leira Soriano, que lo es,
doctora en Filosofía y profesora de Estética y Teoría de las Artes, es máster en estudios avanzados en psicoanálisis y teoría de la cultura. Sus libros siempre han sido un referente. Señalaremos aquí La mirada creadora, de Ediciones Antígona, que incluye lo femenino, creativo y la creatividad perversa. Ella codirige el Aula de Pensamiento e Investigación La Europa de la Escritura y fue fundadora de la prestigiosa revista Escritura e Imagen, que desde la Universidad Complutense de Madrid se edita en 4 idiomas. Artículos, ensayos y conferencias en instituciones internacionales avalan esta trayectoria salpicada siempre de su buen magisterio, dedicación y abierta mentalidad sobre estas disciplinas, siempre observadas y articuladas desde su lúcida voz. La mujer como mito y como ser humano, un título de María Campo Alange. Sobre eso sabe mucho, o casi todo, nuestra invitada en este encuentro. Su última publicación, Mujeres Soñadas, una mirada actual sobre la mitología clásica, nos ilustra sobre este tema, un libro totalmente recomendable, editado por Añil Feminista. Ana María, ahora sí, háblanos de María Campo Alange desde tu óptica. Muchas gracias, no le hagan caso. En primer lugar, como no, quiero agradecer a los organizadores de este acto, al Ateneo, que le da cobijo también, y a todos los presentes y a las personas que me acompañan en esta presentación, la invitación a tomar parte en el homenaje, en primer lugar, a la figura de María Campo Alange y a la presentación de este libro. En realidad voy a comenzar recordando el contenido del libro, La Agenda Secreta de María Campo Alange, que no me es en su mayor parte desconocido, sino que me ha dado la oportunidad de revivir un encuentro ya lejano, que se va a hacer, el tiempo pasa, un encuentro lejano con un grupo de amigas muy queridas en Castellón, cuando en principio nació como una tesis. Allí estuvimos Amparo Zacarés, si no recuerdo mal, estaba también Rosalía Torrent y estaba también Carmen Senabre. Y por supuesto la autora del libro, Inma Alcalá. Todas ellas son investigadoras importantes, de las que creo que se sentiría muy orgullosa María Campo Alange en cuanto pionera y defensora de la incorporación de las mujeres al ámbito de la cultura y de la academia. Resulta curioso que en algún momento de aquel libro sobre María Campo Alange, se expone un sentimiento, su sentimiento por no haber cursado estudios universitarios. Se ha dicho aquí, ya. Es comprensible ese sentimiento en ella y en su momento vital, pero desde la distancia que nos proporciona el paso del tiempo y los logros obtenidos, yo me pregunto si en cierto modo no habrá sido una suerte el hecho de ser autodidacta. Esto parece por mi parte una observación incomprensible y un poco loca, dada mi procedencia. Yo soy una persona forjada en la Universidad Complutense, docente en ella durante 40 años. Pero yo no creo que esto sea una afirmación excesivamente disparatada, o por lo menos no del todo, y quiero explicar por qué. Las instituciones académicas ofrecen, sin lugar a dudas, un modo no solo de adquirir conocimientos, sino también de estructurarlos, de crear una base firme sobre los que puedan asentarse esos conocimientos. Eso es impagable, los que nos proporciona una buena universidad y unos buenos maestros. Pero también exigen la adaptación a unas fórmulas muy estrictas, fórmulas de pensamiento, no de vida. No nos obligan a ser de una manera o de otra, pero sí nos obligan a pensar por unos cauces determinados. Estas normas, podríamos decir, si bien imprescindibles las más de las veces, en ocasiones pueden encorsetar en exceso no a cualquiera, sino a las mentes más originales y más creativas.
Yo no estoy segura de que lo que en principio María Campo Alange podía sentir como una carencia y un dolor no haya contribuido al despliegue de su curiosidad y de la riqueza de todas sus experiencias sin ahogarlas con demasiados filtros. Y de eso es la muestra el libro y el recorrido que se hace en este libro. Aquella tesis en la que yo participé participando en el tribunal, como todas las tesis, nació con vocación de libro. Mala es la tesis que no sale para transformarse en un libro. Pero algunas vocaciones se frustran porque el logro es muy difícil de alcanzar y a veces necesita demasiados esfuerzos en condiciones difíciles. Afortunadamente este no es el caso. Y de aquella tesis ha nacido su correspondiente libro. Vivimos en un momento cultural en el que, por fortuna, se ha elevado a máximos el interés por recuperar figuras de mujeres cuya proyección histórica había quedado oscurecida. Afortunadamente, son muchos los nombres y las obras que están saliendo del olvido, o incluso no solo del olvido, sino del desconocimiento y del silencio. Por otra parte, este interés por recuperar y poner de relieve el valor de tantas y tantas mujeres que reclaman estudios e investigaciones sobre sus obras y sus vidas, ha podido llegar a provocar en ocasiones, es mi opinión, indudablemente cuestionable, un exceso de producción de artículos, de libros, de conferencias, sobre algunos nombres que diríamos se ponen de moda. Mientras que en otros casos, la realidad es que todavía queda mucha tarea por hacer. Ya digo que es mi opinión. Ocuparse, estudiar y difundir la figura de una mujer audaz e independiente en relación con sus circunstancias es importante. Cuando se eligió trabajar sobre María Campo Alange, ni estaba de moda, ni su obra resultaría sencillo encuadrarla en determinadas modas político-culturales. Eso me parece un mérito enorme por parte del que se asoma a esa vida y a esas obras. Esta actitud no es fácil, no es cómoda, no es rentable. La verdad es que en humanidades casi nada es rentable. Pero en mi opinión es tremendamente interesante, fructífera y desde luego audaz. Cuando reparamos en la obra de María Campo Alange, observamos un recorrido que se plantea como una oscilación, se señala muy bien en el libro. Un recorrido, una oscilación entre el intimismo, que aporta claves para comprender a la escritora, y la escritura, su propia escritura, que va tejiendo todo un entramado de elementos con los que se construye un futuro, que va dejando una fuerte impronta social y abriendo para las mujeres espacios de futuras transformaciones en ámbitos que antes les estaban cerrados. Hablo de escritura y no de literatura o de ensayo, porque según las nociones y los estudios más recientes a la hora de abordar ciertos textos, las definiciones que nos ofrecen los distintos géneros literarios resultan hasta cierto punto insuficientes. El hablar de escritura y el hablar de texto introduce en la propia experiencia de la lectura una dimensión filosófica que desborda las consideraciones más habituales. Hablar de escritura implica hablar de una vida que se constituye al hilo de lo que se escribe. No se es feminista, no se es crítica de arte, no se es nada antes de serlo. Y por lo tanto se es en la medida en que se está haciendo eso que se está haciendo. Se está siendo el fruto de la propia escritura. Hablar, por lo tanto, de escritura, hablar de esa vida, se puede decir de otra manera que se es escribiendo y que al escribir el que escribe se vive y se constituye según su escritura. En este caso, toda la obra de María Campo Alange la define como intelectual, feminista e ilustrada. Yo creo que estas nociones modernas, la noción de escritura y la noción de texto, estudiadas por Barthes, estudiadas por
por tantos y tantos intelectuales de finales del siglo XX, son plenamente aplicables a la escritura de María Campo Alange. Dado que mi especialidad a lo largo de mi carrera académica ha sido la estética, voy a centrarme en los aspectos que me son más próximos, los que versan en torno a la crítica de arte y a la creación de María Campo Alange y su relación con las artes. De modo que voy a comentar lo que entiendo por su experiencia estética, que aparece en el libro de una manera muy ampliamente reseñada. Con una cita, el libro nos pone inmediatamente en situación a señalar el espíritu con que una mujer se enfrenta a una pintura que inesperadamente descubre como obra de otra mujer y además compatriota, española. Pero además, en una exposición que se ha llevado a cabo a título póstumo. Cito a María Campo Alange en una cita que se recoge en el libro. Su cuadro La Comuniante me impresionó más que ninguno. El tema estaba enfocado con agresividad. El colorido era violento. Había tratado la figura de la niña con una ausencia total de ternura. Delataba así su inconformismo, su rebeldía ante lo preconcebido y lo convencional. Indagué. Era una exposición póstuma. En las palabras de María Campo Alange observo, en trazos expuestos con toda claridad y con toda eficacia, varios aspectos. En primer lugar, la importancia de que el espectador, el sujeto de la experiencia estética, sea una mujer, de que la mirada sea una mirada determinada por la igualdad de circunstancias respecto a la naturaleza biológica del que mira. En segundo lugar, que además hay otra semejanza entre la pintora, María Blanchard, y quien observa su obra, María Campo Alange, y es la semejanza en el origen común, España. Y por último, que al contemplar el cuadro, María Campo Alange percibe un dolor. Es el sentimiento ante la ausencia, la pérdida para la cultura propia de una figura relevante de la historia de la pintura, además del abandono y de la ignorancia por parte del país de procedencia de ambas. Claro, esto en un cuadro que uno ve por primera vez y que uno se enfrenta a él, tener todo este tipo de información a partir de las imágenes no es nada fácil, ni nada fácil, ni nada espontáneo, ni nada sencillo, sino simplemente el resultado de un profundo conocimiento, de una enorme sensibilidad y de una atención para interpretar y sentir las imágenes excepcionales. Un cierto aire de destierro compartido hace que María Campo Alange nos muestre que la obra de María Blanchard se convierte no solo en una obra a admirar, sino también en un lugar de encuentro para los sentimientos más complejos y dolorosos. Pone de manifiesto que la obra, como toda obra de arte, nos interpela, nos provoca, nos hace pensar. Su descripción del encuentro con el cuadro es una muestra de lo que significa la empatía, la corriente estética que en la Alemania de finales del siglo XIX y principios del XX abordó la empresa de dilucidar el modo en que la experiencia frente a las artes provoca el sentimiento específico del placer de la contemplación. Y cuando hablo de placer, no hablo de gusto complaciente, sino de auténtica experiencia originaria frente a la obra. Empatía, filosóficamente hablando, estéticamente hablando, significa la proyección sentimental, la objetivación de la experiencia del sujeto sobre el objeto contemplado. Campo Alange pone de relieve al mismo tiempo, respecto del tratamiento de los creadores de cultura del propio país, la necesidad de tomar conciencia de la desafección, del desapego hacia Blanchard como mujer y como creadora reconocida fuera, pero ignorada dentro. Fíjense ustedes que cuando Ortega y Gasset escribe La deshumanización del arte, que se publica en 1925, Ortega y Gasset ha bebido en Alemania todo el debate que se ha establecido entre esta corriente estética, la empatía, la Einfühlung, y otra corriente estética contraria a ella, pero que establece un debate, que es el de la teoría de la visualidad pura.
Es decir, una teoría que plantea el sentimiento por encima de todo a la hora de contemplar el arte, y otra teoría que habla de la captación de las formas exclusivamente. ¿Qué pasa? Que María Campo Alange está al mismo tiempo haciendo síntesis de las dos teorías. Eso va a pasar pues 30 o 40 años después, cuando las dos teorías, que cada una va por su lado, se unifican. Se ha dicho aquí muchas veces que es pionera, que se adelanta en todo, no solamente en ser una Dalí del feminismo o en una defensa de las mujeres o de los que necesitan atención, sino se adelanta en filosofía. Podemos decir que porque estaba en un grupo donde había gente muy importante, filósofos muy importantes, desde luego, pero es que todos nos hemos formado estando en grupos donde hay gente más o menos interesante. Lo que pasa es que ella lo aprovechó. Se influyó, probablemente, enhorabuena porque se influyera. Por lo tanto, ella toma conciencia de ese desapego hacia María Blanchard, desapego que luego va a sentir ella también, cuando ya su obra es madura y se ha creado y no se atiende o se olvida. Pues bien, desapego como mujer y como creadora, en el caso de María Blanchard, reconocida fuera pero ignorada dentro. Consideradas en paralelo a partir de sus vidas, el resultado es hacernos ver un aspecto de la vida de dos mujeres españolas ilustradas, atención, con lo que la palabra ilustración en España tiene de problemático, porque claro, este calificativo significa modernidad, profundidad, solidez cultural, a pesar de que en su momento, siglo XVIII, y hasta hace muy poco, lo que tuvo de avance, lo tuvo también de rechazo el pensamiento de la Ilustración en España. Por lo tanto, cuidado con la Ilustración y cómo hemos recibido en España, cómo se ha recibido la Ilustración. Para mí, el escrito La magia natural en Velázquez ha sido siempre una pequeña joya. Ese escrito publicado en Varia Velazqueña. Es una joya, en mi opinión, plagada de aciertos, donde brilla el criterio profundo de una persona sabedora de lo que se está hablando y desde luego sorprendente por su modernidad e incluso por su actualidad, por su mirada atenta hacia la ciencia y por analizar lo que estudia desde el pensamiento y los debates de su tiempo. Es el espejo, la importancia del espejo para el arte del barroco, lo que permite que aparezca el interés de María Campo Alange por la ciencia. Ella hace referencia a los progresos en el manejo y difusión del tratamiento del vidrio a partir del siglo XVII en ese pequeño estudio sobre Velázquez. Cito a María Campo Alange. Louis Mumford, en su valioso ensayo Técnica y Civilización, alude no solo a las aplicaciones técnicas del vidrio, sino a algunas repercusiones remotas y desconcertantes. Los vidrios, dice este autor, no solamente abrieron los ojos de las gentes, sino también sus mentes. Galileo, 1564-1642, perfecciona y construye personalmente telescopios que un holandés, Lippersheym, había inventado ya en los primeros años del siglo XVII, y es otro holandés, Zacharias Janssen, quien en 1590 inventa el microscopio. Con estos inventos, la visión se dilata prodigiosamente, alcanza el macrocosmos y el microcosmos. A mediados del siglo XVII, Leeuwenhoek, metódico experimentador, descubre verdaderos monstruos al mirar con su microscopio partículas extraídas entre sus dientes y se convierte así en el primer bacteriólogo del mundo. Por otra parte, Giovanni Battista della Porta publica a fines del siglo XVI su libro La magia natural, que permitió a Danielo Barbaro hacer sus experimentos con la cámara oscura. Hasta se ha creído encontrar cierta conexión entre la clarividencia del pensamiento de Spinoza y su oficio de óptico. Hasta aquí la cita de María Campo Alange. Por otro lado, ella está al tanto de los estudios llevados a cabo hasta el momento en que se escribe La magia natural en Velázquez.
esa pequeña joya que, como digo, se publica en Varia Velazqueña. En Varia Velazqueña mezclada con los estudios de personas tan relevantes pues como Rolf Carballo, como críticos de arte importantes del momento, por lo tanto, no en un librito que se hace de cualquier manera y para pasar de cualquier forma sobre Velázquez, sino en un libro al que acuden después estudiosos muy importantes. A mí me consta que se lo sabía prácticamente de memoria, los 2 tomos de Varia Velazqueña, Buero Vallejo, y eso le permite después escribir Las Meninas y escribir tan profundamente sobre Velázquez y sobre la figura de Velázquez. Por lo tanto, un libro relevante y un libro en el que ella participa con todo derecho. Pues bien, en La magia natural de Velázquez recoge un debate que ha continuado prácticamente hasta finales del pasado siglo sobre la magia del cuadro de las Meninas. Y voy a explicar con brevedad, termino ya enseguida, no quiero cansarles, en qué términos se ha desarrollado ese debate. A pesar de que en el escrito de Campo Alange se mantiene la idea de que el bastidor del cuadro que Velázquez pinta y que el espectador no logra ver, si ustedes recuerdan y saben que Velázquez se pinta pintando, pero lo que está pintando no sabemos qué es. Pues bien, a pesar de que en el escrito de Campo Alange se mantiene la idea de que el bastidor del cuadro de Velázquez y que el espectador no logra ver es el del cuadro de las Meninas, el bastidor de lo que está pintando, hay más opiniones, entre ellas la que se defiende todavía en Las palabras y las cosas de Michel Foucault, que entienden esas opiniones, y Michel Foucault entre ellos, que el cuadro que pinta Velázquez es el de los Reyes, cuadro que se refleja en el espejo del fondo, si recuerdan ustedes el cuadro, en el espejo del fondo, opinión que también ha sido refutada últimamente por un estudio de un arquitecto, Ángel del Campo, francés, y por el dramaturgo Antonio Buero Vallejo en su libro publicado en Alianza titulado El espejo de las Meninas, donde no solo se opina, sino que se demuestra que los reyes están presentes en el obrador mientras Velázquez pinta las Meninas y su presencia allí es lo que se refleja en el espejo del fondo. El contenido del cuadro cuyo bastidor vemos en las Meninas nos sigue por tanto resultando en consecuencia y hasta hoy desconocido. Pero lo importante de esta pequeña joya que escribe y que publica María Campo Alange no es el acierto o no sobre un debate difícil de abordar en su momento y en el que muchas cabezas y muchas miradas de críticos solventes estaban de acuerdo entonces, sino el modo en el que quien habla no lo hace desde, digamos, fuera de la obra. No es un aficionado de buen gusto, sino el conocedor el que alcanza el grado de especialista, porque sus estudios, su trayectoria y sobre todo su pasión hace que cada obra a la que se enfrenta suponga un desafío para el sentimiento tanto como para el conocimiento. El capítulo de Varia Velazqueña indica hasta qué punto María Campo Alange contaba entre las mejores plumas, entre las más brillantes cabezas, entre las figuras más destacadas de la cultura del país y por encima de todo con el merecido respeto por parte de todas ellas. Una cosa, Inma, me ha producido cierta tristeza cuando leí el libro. Y no es de ninguna manera ni culpa de la autora en absoluto, ni mucho menos. Se trata del hecho de la inclusión de notas a pie de página. Vamos a ver, todo libro cuando se publica y cuando se hace cuenta con a quién va dirigido. Si no cuentas con a quién va dirigido, pues no sé qué estás haciendo. Escribes para que te lean y para que te entiendan. Entonces, se trata del hecho de la inclusión de notas a pie de página que dan a conocer, en esas notas se da a conocer, quiénes eran José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Juan Rolf Carballo, Gustavo Adolfo Bécquer. Me alarma que una sociedad, la nuestra, necesite que se le informe a pie de página sobre las mayores figuras de la cultura de su tiempo. Eso me alarma, yo lo siento. Ya digo que no es ni mucho menos culpa tuya, que tú estás pensando en quién se va a quedar con los ojos como en blanco diciendo, pero ¿quién era Ortega y Gasset? Pues mire usted, estamos buenos. ¿Ustedes se imaginan
un libro francés que tenga que explicar a pie de página quién era Descartes, porque yo no me lo imagino. En fin, tenemos lo que tenemos y con esos mimbres hacemos pues lo que podemos. Afortunadamente, lo importante para mí es agradecerle a la autora su acierto por la inclusión de unos interesantísimos anexos. Aquí ha aparecido uno de ellos. Y sobre todo, el revelador texto "Mi abuela era escritora", porque me ha recordado algo que le ocurrió a mi hija cuando el profesor de religión de su colegio, ella tenía entonces 7 u 8 años, ahora tiene más de 40, les recomendó que quisieran mucho a sus mamás, porque les hacían la comida, les lavaban la ropa, esto entre otras actividades llamadas las propias de su sexo. Mi hija entonces pensó, pues mi madre no es así, ella trabaja en la universidad. Este pobre señor no sabe que hay mamás diferentes. Bueno, pues la posibilidad de que hubiera mamás diferentes, de que yo estuviera dando clase en la Universidad Complutense y de que hubiera formado esa familia con acceso a todas las instituciones para la mujer madre y para sus hijas, se debe a todas aquellas pioneras, María Campo Alange entre ellas, y de una manera muy relevante que nos abrieron el camino. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ana María. Y vamos a cerrar este acto con alguien a quien tenemos aquí, muy cerca también, de la familia de María de Campo Alange, representante de todos los demás miembros que nos acompañan. Es Rafael Rodríguez Ponga. También es doctor en filología y destacado lingüista, por reseñar algunos de sus cargos, de su trayectoria profesional y política. Decir que fue director general de Cooperación y Comunicación Cultural, secretario general también de la Agencia Española de Cooperación Internacional, director general de Relaciones Culturales y Científicas del Ministerio del Interior, otra secretaría general, la del Instituto Cervantes, miembro directivo de la Academia Española en Roma, de Casa de América, miembro del Consejo Social de la Universidad de Alcalá, así como rector de la Universidad Abad Oliba de Barcelona, CEU. Compaginando todos estos cargos con su actividad y con su inquietud intelectual, centrada en la defensa de la lengua y de la cultura española. Representa aquí a la familia Campo Alange y volvemos a darles a todos la bienvenida y agradecerles su presencia, porque con la herencia también humana recibida destacamos su ejemplo de continuidad. Muchísimas gracias. Empiezo mis palabras con el agradecimiento a las organizadoras, evidentemente al Ateneo, a María Muñoz, que acaba de hablar, a Carmen Bueno, a Ana María Leira, a Ana Santos y, por supuesto, la autora de este libro tan estupendo, que es Inma Alcalá. Pero vengo aquí, en realidad, para dar una visión personal o familiar, pero inevitablemente, tras haberlas escuchado, tiene que ser también una visión académica, porque evidentemente el libro es un libro académico. Lo primero que tengo que expresar es la emoción de la familia. Aquí hay nietos, bisnietos, quizás hasta tataranietos, y además una hija política. O sea que hay una buena representación de varias generaciones de la familia, y todos estamos aquí como muestra de emoción y de orgullo por lo que hizo nuestra abuela. El libro de la profesora Alcalá es un magnífico estudio, es impresionante. Me llamaron la atención algunas cosas. En primer lugar, que en el título dice María Campo Alange. Es decir, opta por hablar de ella con el nombre literario, no con el nombre civil de María Lafite, sino que opta por el nombre literario. Cosa que me parece muy bien, por cierto.
Y es un libro en el que estudia, pero hace un reconocimiento de sus cualidades, como ya ha dicho, como pionera, como escritora, como investigadora, como autodidacta, que eso también es muy importante. Y hace un gran análisis de toda su obra y de su vida. Desde luego sabe muchísimo más que yo sobre mi abuela. Muchísimo más que yo. Y por eso la felicito. La felicito porque es una verdadera investigadora universitaria que se ha tomado muy en serio su trabajo y que ha producido no solo la tesis doctoral, sino después el libro. Estoy además personalmente agradecido porque en este libro incluyó mi texto cuando el año 2008 en Sevilla, por cierto acompañado por mi hermano José María, que también está aquí, y nuestra prima Reyes, que en paz descanse, se presentó la Federación de Mujeres María Lafitte en Sevilla el año 2008. Texto en el que cuento que yo un buen día pues vi en el escaparate de una librería un libro con su nombre y fue la confirmación de que efectivamente mi abuela era escritora. Compré el libro La mujer en España, 100 años de su historia, y con 15 años me lo leí de pe a pa y fue emocionante. Claro, cuando luego sale uno en el mundo universitario, académico, político y tal, y dicen cosas, le digo, pero eso ya lo decía mi abuela. Pero no lo digo como una gracia, lo digo como una realidad académica. Eso que están diciendo, ya lo decía mi abuela hace 80 años. Algo que yo sé desde mis 15 años, y de eso ya hace un tiempo. A mi juicio hay algunos rasgos que caracterizan a María Campolange. Uno es que es una persona que observó, vio y aprendió. Ya se ha dicho, de filosofía, de ciencia, de literatura, de arte, de sociología. Estudió sin haber estudiado una carrera universitaria, pero estudió diversas disciplinas. Lo más interesante a mi juicio es que se centró en lo más profundo, es decir, se centró en estudiar las corrientes subterráneas del cambio social. No tuvo una postura partidista desde el punto de vista político en cuanto al feminismo de un tipo, de tal o de cual, sino de tipo intelectual. No escribió desde el punto de vista literario más que una obra de creación de cuentos, La fecha y la esponja. No escribió, que podía haber hecho, pues, unas memorias o una novela en torno a la guerra civil, en torno a la Segunda Guerra Mundial. No lo hizo. No hizo un análisis del contexto sociopolítico, de tal, no, sino que fue a lo más profundo, a estudiar qué estaba sucediendo en la transformación social del papel de la mujer en España, en Europa, y por lo tanto la transformación del hombre, o dicho de otra manera, la transformación de las relaciones sociales. En ese sentido, también se ha dicho, no solo vio, sino previó, adelantó ideas, fue pionera, fue adelantada, supo anticiparse. Cuando hoy la leemos nos parece modernísima, y no solo fue pionera en cuanto al feminismo, sino, según acabo de aprender, también en cuanto a las ideas estéticas, cosa que también me resulta muy interesante. Hoy llama mucho la atención, no solo por ser pionera, sino por la misma pregunta que desde hace 80 años ha hecho más de uno, pero que hace una condesa hablando de cosas de sexo y de todas estas cosas y de la igualdad de no sé qué, porque ya previó ella los cambios que hoy todavía se siguen produciendo, porque como ella misma dijo, estos cambios sociales son muy lentos y muy profundos. Su libro más citado, La secreta guerra de los sexos, del año 48, tuvo después otras ediciones, es decir, Revista de Occidente hizo 3 ediciones, lo cual quiere decir que tuvo cierto éxito, a pesar de que el primer día que apareció, según cuenta ella misma, ¿verdad?, el primer día de venta del libro en una librería estaban
solos, Ortega y Gasset y ella. Y solo entraron 2 personas a comprar el libro, por cierto, 2 hombres. Eso es lo que pasó el primer día. Luego la cosa debió de ir mejor, porque hubo otra edición, y todavía hay, más recientemente, en los últimos años, hay una 4ª edición. En toda su obra se ven reflejadas sus vivencias personales. Y ha quedado dicho, pero insisto en ello, su estancia en Francia fue fundamental. La vivencia en el exilio, una familia que por lealtad a la corona y por las terribles circunstancias de aquellos años, pues vivió en el exilio desde el año 31 y por tanto vivió de una u otra forma las consecuencias de la guerra civil y después de la Segunda Guerra Mundial y de la invasión de Francia. Pero ella, siempre por cierto con su marido, nuestro abuelo, a quien también tenemos que hacer un elogio sincero y profundo, ella no nos describe esa situación. Es decir, cuando uno lee incluso sus libros autobiográficos, bueno, pero ¿cómo vivió el exilio? Pues casi no dice nada, ¿no? Porque ella va a lo más profundo, a analizar cuál es el cambio social que se está produciendo en el papel de la mujer. Y por cierto, lo hace desde las raíces cristianas de nuestra cultura y continuamente con referencias también a personajes bíblicos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Para nosotros, para la familia, es un orgullo, es una satisfacción que hoy estemos pues, con estos libros de nuestra abuela, a la que recordamos pues, como una persona inteligente, culta, elegante, siempre elegante en la forma de vestir, en la forma de hablar, con una casa llena de libros, por supuesto. Y por eso agradecemos mucho el que en estos últimos años haya habido unos reconocimientos con admiración también por sus ideas y por su valentía. Era una mujer muy independiente. Queda claro que desde el punto de vista incluso familiar, pero también desde el punto de vista intelectual, literario, era una mujer muy independiente. Estaba sola, has dicho, he tomado nota. Estaba sola. Cuando se fueron al exilio, ya se habían producido avances, grandes avances, en los derechos de las mujeres en España. Durante Alfonso XIII, ya pues en 1924, se había el Estatuto Municipal, se había hecho el primer reconocimiento legal del derecho al voto de la mujer. En 1927 habían llegado ya las primeras mujeres parlamentarias a la carrera de San Jerónimo, al Palacio de las Cortes, de manera que ya se había iniciado ese camino de la participación política de la mujer. Pero ella no le interesa tanto, o sí, pero la participación política es solo una parte. Importa más la transformación social. En los últimos años, bueno, pues hemos visto el reconocimiento de su labor intelectual, con varios libros y artículos que han aparecido, entre ellos, muy meritorio, o con actos y conferencias, pues como este de hoy en el Ateneo, o como el que hubo no hace tanto en la Complutense con la Fundación Pablo Iglesias, o en el Instituto Cervantes con el Círculo Orellana, o en la Universidad de Abat Oliba, CEU de Barcelona, con la participación de Inma Alcalá, nada menos hace 1 año y medio, a quien le agradezco mucho que también fuera a Barcelona. Y ahora, muy recientemente, o sea, hace unos días, en este mismo mes, la aparición de la nueva edición de su libro sobre María Blanchard, lo cual es un reflejo de que hay un nuevo interés sobre su obra. Y una reflexión que has dicho, pero que está muy bien puesta en el libro, es que sus ideas triunfaron, y ahora digo, sus ideas sobre el feminismo intelectual, o sobre la estética, o sobre el arte. Sus ideas triunfaron, aunque muchos no sepan que la primera que empezó a decir eso fue ella, y atribuyen esas ideas a personalidades de Francia o de Estados Unidos, cuando la pionera la tenemos entre nosotros y nació en nuestra familia y nació en Sevilla, en España. Así
Así que solo me queda terminar con un agradecimiento final a las organizadoras del acto, a todos ustedes por asistir un viernes por la tarde, y recordando que María Campoalange, María Lafitte, nos da esperanza. Sus libros siempre dan, puede haber crítica social, pero hay siempre una puerta para la esperanza, para una sociedad mejor, con mujeres y hombres desarrollados personalmente en armoniosa plenitud. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Ya sé que el acto ha sido largo, pero lo merecía. Pero si alguien del público quiere aportar algo, pues le atenderíamos. Yo toda mi vida he vivido en pisos 70 y la familia Rodríguez Ponga, por Salamanca, tenían un piso justo encima. Mi madre y mi abuela leían a María Lafitte o María Campoalange. Y luego yo soy menos pesimista que usted, señora Ima Alcalá, porque esos libros están en varias zonas de mi familia. Yo quisiera recopilarlos y entregárselos como heredera a mi sobrina, que es catedrática de francés en España. Pero le diré otra cosa, que ahí ha pasado, y es importantísimo, que ella tenía amistad con las dos hermanas, María y Pura Salas Larrazábal. Ojo en esa familia. Yo les recomiendo a ustedes que lean mi necrológica en el país de Jesús María Salas Larrazábal, general ingeniero aeronáutico. Primera persona que escribió un libro objetivo sobre la guerra civil. Por eso era amigo de María Campoalange. Y otro de sus hermanos es Ramón Salas Larrazábal, que fue director inspectore del archivo de la guerra civil en Salamanca y además el escritor de esos 5 tomazos sobre el ejército republicano en la guerra civil. Y por último, y no olvidemos, cuando muere el anterior jefe de Estado, por un día el jefe de Estado en funciones es el teniente general que preside el Consejo de Regencia, antes de que se proclame rey a Juan Carlos I. ¿Y quién era ese? Ángel Salas Larrazábal, que fue ascendido luego por el rey a capitán general, primer capitán general efectivo en ese pueblo. De manera que estos 3 hermanos, tan influyentes en España y tan amigos, yo fui muy amigo de Jesús Larrazábal, de ella, de María, a través de sus 2 hermanas, María y Pura, pues le hicieron mucho más importante de lo que creo que hoy se ha dicho. Es mucho más importante. Y mi amigo Rafa lo sabe porque lo explicó muy bien en el Círculo Orellana, en el Instituto Cervantes, donde yo tuve el honor de asistir y escuchar. Gracias por su aportación. Muchas gracias. Bueno, pues terminamos el acto. Lástima lo del libro, sí que lo es, pero sí, hay un ejemplar ahí. Gracias. Sí.